Vale, pues hoy es 17 de marzo de 2020 y vamos a ver las derivadas. Vale, entonces lo primero que vamos a ver es la derivada de una función en un punto. Derivada de una función en un punto. Vale, vamos a ver primero qué es eso de la derivada de una función en un punto. Porque nosotros tenemos una formulita en el libro, pero vamos a ver de dónde sale esa formulita. Vamos a entender la fórmula, ¿vale? Entonces, nosotros siempre pintamos aquí el eje X y aquí el eje Y. Y ahora, pues imagínate que tenemos una función que es así. Entonces, acuérdate que una función era que para cada valor de X hay un único valor de Y, ¿vale? Entonces, imagínate que tenemos, vamos a comparar este punto y este punto de aquí. Pues si a este punto de aquí lo llamamos X, a este punto de aquí será X más algo, ¿no? Porque si este vale X, pues esto será, por ejemplo, X más H. Si esto vale 2, pues esto será 2 más algo. Si esto vale 2, esto puede valer 4, por ejemplo, ¿vale? O el número que sea. Entonces, a esta distancia de aquí la vamos a llamar H. Si esto es X, esto de aquí es f de X. Y si esto es X más H, pues entonces su imagen, esta de aquí, será f de X más H, ¿vale? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos va a interesar estudiar la pendiente de esta función. ¿Por qué? Acuérdate que la pendiente es esto de aquí. Si yo uno esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, ¿ves que tengo como un triangulito? Un triangulito rectángulo. Pues entonces, esto es muy importante porque imagínate que esto es un avión, ¿vale? Bueno, ahora con lo del coronavirus, pues no despegan muchos aviones. Pero bueno, si esto es un avión, pues imagínate que yo tengo un avión que se desplaza por la Tierra y esto es la altura que alcanza. Entonces, si yo tengo un avión que es muy malo y yo digo, no, pero es que mi avión vuela. Entonces, a nosotros no solamente nos interesa que vuele y alcance una altura muy alta, sino en cuánto tiempo, porque si yo tengo que estar 8 horas para que suba 6 metros, pues entonces yo no me voy a montar en ese avión. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es lo que sube y el tiempo que tarda, ¿vale? Entonces todo aquí es el tiempo que tarda y esto es lo que sube el avión. Si te acuerdas que era la pendiente teníamos y sub 2 menos y sub 1 partido x sub 2 menos x sub 1. ¿Eso qué significa? Pues lo mismo, lo que ha subido el avión entre el tiempo que ha tardado el avión. ¿Vale? Entonces nosotros nos venimos a este dibujito y decimos, vale, ¿y en mi caso qué es? Pues final, ¿cuánto vale esto de aquí? Es decir, yo voy a tener que mirar cuánto esta línea de aquí. Entonces, si este punto de aquí vale f de x más h, f de x más h sería todo esto. Pero yo esto de aquí lo tengo que quitar. ¿Y este valor quién es? F de x. Pues entonces f de x más h menos f de x y ya tendría este trocito de aquí. Y ahora lo mismo, sería partido x más h, que sería todo, pero le tengo que quitar este trocito de aquí, menos x. Y esto sería f de x más h menos f de x partido x. Menos x se va, partido h, que es lo mismo si lo hubiera puesto directamente, porque nosotros habíamos dicho que esto de aquí era h, ¿vale? Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es cuando esto lo llevo al límite. A mí me interesa que mi avión suba muy rápido y que tarde poco tiempo, que no me tire yo 8 horas esperando a que el avión suba. Entonces se lleva al límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. Y esto es lo que lo vamos a llamar f' de x, ¿vale? Entonces, en particular, si x vale 2, 3, 4, cualquier punto, se dice que f' de a es igual, y lo copiamos igual, pero en lugar de una x, como ahora lo llamamos a, pues vamos a sustituir f de a más h menos f de a partido por h. Y esta es la derivada de una función en un punto, ¿vale? Y esta es la interpretación geométrica. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Vale? El primer ejemplo nos dice que determine la derivada de una función. Entonces, determina la derivada de la función f de x igual a 2 partido x menos 1 en x igual a menos 1
y en x igual a 0. Vale, entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, lo primero es que yo veo esta función y digo, hey, ¿esta función existe para todos los números reales? No, ¿te acuerdas? ¿Cuándo podíamos tener problemas a la hora de hablar del dominio? ¿Tiene raíces? No. ¿Tiene denominador? Sí. Entonces, el dominio de f de x eran todos los números reales menos aquellos en el que el denominador se anulaba, porque no podemos dividir entre 0 y el denominador se anula para el valor 1. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque imagínate que me piden en x igual a 1, no me puedes pedir algo que no existe. En este caso, como son todos los números reales menos el 1 y el 1 no me pide nada, pues entonces sí. Vamos a calcular la derivada de la función en el punto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué? Pues escribir la formulita. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. Y esto es f' de x. Meto en un cuadrito lo que vamos a utilizar y explicamos que esto es la derivada de la función en el punto x. Entonces, a mí me están diciendo si x es igual a menos 1. Pues si x es igual a menos 1, ¿qué tenemos? F' de menos 1 y sustituimos. Donde me encuentro una x, voy a escribir ahora menos 1 menos f de menos 1 partido h. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que calcular ahora? Pues lo que necesito es esto y esto de aquí. Entonces, ¿cuánto vale f de menos 1, por ejemplo? Pues me vengo aquí y sustituimos. Donde hay una x va una x, pues donde hay un menos 1 ahora va a haber menos 1. Y los números negativos, acuérdate que siempre lo ponemos entre paréntesis. Menos 1, menos 2. Más por menos, 2 entre 2, 1. Pues tengo que el primero me da menos 1. Y ahora f de menos 1 más h, que es el otro que necesitamos. Entonces lo mismo, me vengo aquí y sustituimos. Que aquí una x, aquí una x. Que aquí hay un menos 1 más h. Pues entonces va a haber aquí un menos 1 más h. Y luego el otro menos 1, ¿vale? Esto si quieres lo ponemos entre paréntesis para ver claramente que hemos puesto esto de aquí. Y ahora 2 partido menos 1 más h menos 1. 2 partido menos 2 más h, ¿vale? Pues entonces esto es lo que me queda. Entonces ahora volvemos aquí, o bien pongo esto en un cuadrito aparte, como que es lo que he calculado, o bien me vengo ahora y lo escribo de nuevo. Tengo que f' de menos 1 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de menos 1 más h menos f de menos 1 partido h. ¿Y esto a qué es igual? Pues menos 1 más h hemos dicho que es menos 1 más h, me vengo aquí, pongo 2 partido, menos 2 más h, menos, y ahora en lugar de colocar f de menos 1, me vengo aquí y pongo que es menos 1 partido h. Entonces, agrupamos 2 partido menos 2 más h más 1 partido h. Y ahora, pues esto de aquí así no me gusta, entonces vamos a hacer el mínimo como múltiplo, ¿no? Aquí ponemos menos 2 más h más menos 2 más h. Ahora este de aquí se queda igual y aquí ves que hemos multiplicado todo, pues menos 2 más h igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 2 más h, 2 menos 2 más h partido h. 2 y menos 2 se va, entonces esto me queda igual al límite cuando h tiende a 0 de h partido menos 2 más h partido h, que esto es igual. Vale, nos habíamos quedado por aquí, ¿vale? Que no me cabe. Lo escribo, pongo aquí para continuar aquí. Entonces, ¿esto qué es? Pues a mí, por ejemplo, esto no me gusta, porque yo eso no sé quién es. Entonces, pues me puedo venir incluso a lápiz una esquinita y pongo h partido menos 2 más h. Y ahora, en lugar de esta barrita, pongo entre h. ¿Por qué? Porque así veo claramente quién tengo que escribir. Yo vengo aquí y digo, eso es el límite cuando h tiende a 0. Y ahora, esto no lo sé, pero esto sí no, esto así es este por este arriba partido este por este abajo, ¿vale? Y ahora sí, entonces ya esta hojita la tapamos, me vengo aquí y digo, vale, este h se puede ir con este h porque este h está arriba y este está multiplicando. Entonces tengo el límite cuando h tiende a 0 de, cuidado, si se va me queda un 1 y abajo me quedaría 2 más h. ¿Qué pasa? Que cuando esto tiende a 0,
pues me quedaría menos 2 más 0, menos 2. Pues entonces tendría 1 partido menos 2. Y eso es menos 1/2. ¿Vale? Pues entonces, usando la definición de derivada, ya puedo afirmar, entonces, f' de menos 1, puedo decir que es menos 1/2. Y ahora me dicen calcúlalo para x igual a 0. Pues me vengo aquí a lo de antes y yo tengo aquí la formulita, ¿no? Pues entonces lo mismo. Tengo que f' de 0 va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de... Ahora la x vale 0, pues 0 más h, lo voy a poner para verlo, ¿vale? Pero no hace falta, menos f de 0 partido h. ¿Cuánto es 0 más h? Pues si no tengo nada y me da h, lo que sea h, pues será el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f de 0 partido h. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Pues como no lo sé, ahora me voy a venir a una esquinita para poder seguir escribiendo aquí, ¿vale? Entonces vengo aquí, por ejemplo, y pongo, bueno, si ese signo lo pongo aquí, pues ahora aquí intento hacer el mismo signo así. Significa que me voy a venir aquí, o bien con una flechita. ¿Qué tengo que calcular? F de h y f de 0. Pues f de h. ¿Y quién era f de h? Esto era f de x. Pues ahora quiero en vez de x, f de h. Pues nada, donde hay una x pongo una x, por donde hay una h pongo una h. Y f de 0, ¿quién era f de 0? Pues si la x va aquí, pues 0 va aquí. 2 partidos, 0 menos 1, que serán 2 partidos menos 1, más por menos, menos 2 entre 1, 2. ¿Vale? Pues entonces ya tengo los datos que me faltan. Me vengo aquí y empiezo a copiar normal. El límite cuando h tiende a 0, f de h, ¿cuánto vale? Pues lo que sea que me ha quedado este churrillo, pues lo colocamos tal cual. Menos f de 0. F de 0 es, cuidado, menos, f de 0 es menos 2. Me queda menos y luego el valor que es menos 2, pues menos 2 partido h. Y volvemos a hacer lo mismo. Operamos el límite cuando h tiende a 0 de 2 partidos h menos 1 más 2 partido h. Aquí arriba pues intento hacer el mínimo común múltiplo. El límite cuando h tiende a 0 de h menos 1, si lo quieres ver así mejor, pues lo ponemos así. Aquí un 2 y ahora aquí apareció por la cara el h menos 1. Pues entonces al 2 que tenía lo voy a multiplicar por h menos 1, ¿vale? Para tener lo mismo. ¿Ves que si esto y esto se va tengo 2? Partido h. ¿Y esto qué es? El límite cuando h tiende a 0 de h menos 1. Y ahora arriba tendría 2 más 2 por h, 2h, menos 2 por 1, 2. 2 y menos 2 se van. Bueno, todo esto partido h, ¿vale? Que no se nos olvide. Entonces tengo el límite cuando h tiende a 0 de 2h partido h menos 1, todo ello partido h. De nuevo a mí esto no me gusta, porque yo no veo claramente quién es. Entonces me vengo aquí a una esquinita y digo, bueno, 2h partido h menos 1 entre h. Y ahora sí lo puedo ver mejor. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de este por este arriba, este por este abajo, h por h menos 1. Este h y este h se van. Está multiplicando el límite cuando h tiende a 0 de 2 partidos h menos 1. ¿Qué pasa? 2 se queda arriba y abajo cuando es 0 menos 1, menos 1. Más por menos, menos 2 entre 1, 2. Pues entonces, ¿qué pasa? Que he calculado yo f' de 0 vale menos 2. Y volvemos a meter el resultado en un cuadrito, ¿vale? Esto es usando la definición de derivada. Entonces, acuérdate de lo que hemos visto aquí, para que se nos quede también, si entendemos el dibujito, es más fácil que a mí se me quede la fórmula, porque si no soy capaz incluso de sacarla. Y una vez que tenemos ya la formulita, que la vamos a marcar aquí, ¿vale? Si x igual a a, entonces f' de a es esto. Una vez que tenemos esto, pues calcular la derivada de una función en un punto solamente es, primero calculo esto que necesito y luego sustituimos. Y cuando tengamos una fracción, pues me es más fácil ponerlo en un papelillo aparte o en una esquinita y ahora veo claramente quién es, ¿vale? Y ya en este paso, ¿ves? Ya tengo claramente quién es y hacer el límite, ¿vale?